Hola, soy Amalia Martínez y hoy te voy a hablar sobre las ondas cerebrales. Quizás has oído hablar de las ondas cerebrales en algún momento, en algún vídeo. Las neuronas son las células que forman nuestro sistema nervioso y se comunican entre sí por impulsos. Y esos impulsos son impulsos eléctricos. Y como tales, como impulsos eléctricos, se pueden medir. Se pueden medir en un electroencefalograma. Esa gráfica nos muestra el estado en el que estamos en ese momento. Dependiendo del estado en el que estemos, así se verán las ondas representadas en las gráficas. Las ondas cerebrales en el electroencefalograma se dividen en varios tipos. Las ondas beta, que representan estados de alerta, pero de alerta de estado de trabajar, de hacer una determinada tarea, de estar en estado de alerta normal y corriente. Esas ondas beta pueden dividirse también en diferentes tipos y pueden ser ondas más irregulares cuando estamos en estado de ansiedad. Luego a continuación vienen las ondas alfa. Las ondas alfa salen representadas en estados que estamos en estados de meditación, en estados de más tranquilidad. En esos estados las ondas son más regulares. De ahí podemos pasar de ondas alfa a ondas teta. Las ondas teta salen representadas en estados en los que estemos en una meditación profunda. Y de ahí, posteriormente, salen representadas las ondas delta. Las ondas delta son ondas que salen representadas en momentos en los que estamos durmiendo, en los que estamos en un sueño profundo. ¿Para qué sirve esta información de los diferentes tipos de ondas? Nos sirve porque podemos artificialmente, entre comillas, pasar de ondas beta a ondas delta con unos determinados tipos de sonidos. Esos sonidos se llaman sonidos binaurales. También hay sonidos bilaterales, pero se utilizan para otras cosas. Los sonidos binaurales son sonidos generados, que pueden ser generados por un programa de ordenador, y se utilizan para pasar de un estado a otro, poniéndolos como por ejemplo de fondo de músicas, porque son sonidos que pueden resultar estridentes y pueden resultar pesados. Puestos como fondo a una música, sin que los oigamos, sin que los percibamos conscientemente, pueden servir para transportarnos de esas ondas beta a esas ondas alfa o a esas ondas teta. Incluso en muchos casos a ondas delta. Los sonidos binaurales, al ser generados por este ordenador, se generan de esta forma. Se tienen que escuchar con auriculares y por uno de los oídos nos entra una música, una frecuencia determinada, y por el otro de los oídos nos entra otra frecuencia. El cerebro las resta. Y la resta es la que produce la frecuencia que necesitamos en ese momento. Las ondas beta tienen una determinada frecuencia, las ondas alfa otra, las teta otra y las delta otra. La resta es la que produce ese tipo de ondas, que el cerebro vaya emitiendo unas ondas más regulares. Esos impulsos nerviosos se hacen más regulares y nos tranquilizamos y podemos llegar al sueño profundo. Para eso nos sirve este tipo de información. Espero que esta explicación haya sido provechosa para ti. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, haz clic en me gusta y compártelo. Suscríbete y haz clic en la campanita para estar al día de los vídeos que subo.